Mateo 24, 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si miramos bien la Escritura, nos abre, nos pueden abrir los ojos. Hay como 10 señales que cita nuestro Señor Jesucristo en esta lectura. Pero hay uno que debemos darle mucha atención, que es el versículo 12. Mateo 24, 12. Volvemos a leer 24, 12. Dice: es muy importante. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que la maldad se ha multiplicado muchísimo en estos tiempos. Nada más tenemos que mirar a nuestro alrededor, que la multiplicación de la maldad nos hace hacer muchas cosas. En la multiplicación de la maldad entran muchos pecados, como podemos hablar aquí de muchos pecados delante del Señor que se practica ya sin ninguna vergüenza. Y podemos citar, por ejemplo, hay un incremento increíble de inmoralidades, rebeldía contra Dios. Y la desaparición de las restricciones morales. Hasta podemos ver cosas en la televisión, escenas que un niño
no deben ver en cualquier hora del día. Es más, en los colegios ya le adoctrinan a los niños, cosas que antes no ocurrían. Antes no ocurrían esas cosas. Llegábamos ya a la edad madura, a los 18 años, y en mi pueblo, en mi cultura, si tienes una hermana ya que es señorita, el hermano menor tiene que acompañarle por donde vaya. Siempre lleva ¿cómo le dice María? Ese es su resguardo, que si hace algo malo, que cuenta a los padres. Entonces, para cuidarle a su hermana, el hermano pequeño le acompaña. Y ese es, por ejemplo, cómo ha cambiado de ese tiempo a nuestros días. Ha cambiado tanto que la inmoralidad ya es normal. Es normal, por ejemplo, que un niño de 10 años, 11 años, tenga un móvil con internet y puede visitar páginas que no deben. Y los niños, en vez de que el bien y el mal, los apetitos, que es muy normal que un hombre en su adolescencia, un joven en su adolescencia, se le despierte interés por el sexo, por ejemplo. Pero en vez de que se le despierte a los 14 años, ya se le despierta a los 9 ahora. Porque ven cosas que en nuestro tiempo no se veía. Y eso nos lleva a apurar las cosas. Y en la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y el que no esté de acuerdo con eso, a mí me interesaría que todas las cosas que pase por su mente, ¿qué haría si se proyectara en un video y que todo el mundo mirásemos? Te avergonzaría. A mucha gente queremos matar a veces cuando no estamos de acuerdo con él, nos ocurre muchos pensamientos malos por esas personas, y te avergonzaría si tu pensamiento se proyectara en un video. Y no importa, sea pastor, sea misionero, tenemos pensamientos malos, se nos ocurre, y es normal que tengamos eso, porque luchamos contra el bien y el mal. Y eso mismo, cuando conocemos al Señor, nacemos de nuevo, vivimos en una guerra, por eso. Bueno, seguimos. Entonces hay un incremento increíble de inmoralidades. Dijimos que hasta en los colegios se le adoctrina a los niños para que vean cosas que van contra la naturaleza. Ahí, citando eso, podemos ver que van contra la naturaleza, por ejemplo, los abortos, que le dicen a los niños o a los adolescentes que es normal, y apenas llega, todavía no tiene la mayoría de edad y ya están abortando.
muchos. Los matrimonios del mismo sexo, por ejemplo, y otras cosas que ahora mismo la sociedad le enseña a no importa si tú le enseñas a tus hijos en la casa, en los colegios, van en contra de lo que tú le enseñas a tus hijos. Por eso necesitamos pasar mucho tiempo, más tiempo con nuestros hijos, enseñarles valores y arraigarse en nuestro Señor Jesucristo, enseñarle carácter de cristiano. ¿Qué significa cristiano? Parecer a Cristo, ser un Cristo, un pequeño Cristo. Eso significa ser cristiano. Por eso nos llaman cristianos, porque intentamos parecer a nuestro maestro, que es Jesucristo, ¿verdad? Así le llamaban sus discípulos, y nosotros también debemos de llamarles así, rabí, le decían, ¿verdad? Maestro. Y tú le dices a una persona, por ejemplo, que no es cristiano, y se enfada, y ni le interesa parecerse a Cristo. Y si tú realmente quieres ser cristiano, así como le dijeron a Pedro cuando negó a Jesucristo, tú eres de ellos, hasta tu forma de hablar te delata. Nos tiene que delatar nuestra forma de hablar. Si tú estás maldiciendo en todo tiempo, no puede decir que eres cristiano. Si sale palabras emana de tu boca, tú no puedes decir que eres cristiano, porque estás mintiendo, porque no te delata tu palabra, así como le dijeron a Pedro. Estoy leyendo un libro ahora, El lenguaje del reino de los cielos, y enseña cómo un cristiano debe hablar. Y una de las cosas que me caracteriza a mí, antes de conocer a Dios, tenía la boca tan sucia, y María, por ejemplo, puede decir que antes todas las cosas que decía tenía la boca muy sucia. Y he peleado contra mi naturaleza. Tenemos dos naturalezas: la naturaleza que queremos dejar y que dejamos cuando le aceptamos a Cristo, y la naturaleza nueva que recibimos de Jesucristo. Y allí, en esa naturaleza, ya debemos practicar por ejemplo, las palabras que bendice y que no maldice. Al menos saludar con la paz de Dios. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? En la casa donde lleguéis, saluda con la paz de Dios. Si le reciben, si ellos aceptan la paz de Dios, la paz de Dios se queda allí. Pero si no, eso vuelven a ustedes, vuelven a nosotros. Me da una forma de decir, por ejemplo, cuando le saluda buenos días, ¿qué tiene de bueno?, te dice uno. Entonces que no es buenos días, entonces tu buenos días se viene otra vez para ti. Entonces, es una forma de decir.
Y si tú le deseas el bien a alguien, aunque no acepte después, lo va a pensar. Y se va a arrepentir si tiene un poco de bondad en su corazón. Porque, como decimos, que tenemos siempre el bien y el mal en nosotros. La conciencia a veces después trabaja. Aunque respondamos mal a una persona, después de irse esa persona, a veces viene y si hay un poco de Dios en nosotros, porque nunca lo perdemos todo. Nosotros hemos pecado, nuestros padres han pecado y tenemos esa maldad en nosotros, pero siempre tenemos un poco de Dios. Siempre se queda esa chispa que si el día que Cristo te visita y si le acepta, empieza otra vez a crecer y aceptamos a Jesucristo y realmente subimos en el otro, como Noé hizo el arca, Jesucristo también tiene un arca grande donde todos vamos a caber si le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y nosotros creo que ya le hemos recibido. Lo que nosotros debemos hacer aquí, yo creo que todos de los que estamos aquí hemos caminado un poco con el Señor. Si no estamos calientes, estamos tibios, y los tibios todavía no están para aceptarle el Señor. Tenemos que aprender a ser calientes. Dice el Señor que por cuanto eres tibio, y debemos de buscar más al Señor y empezar a mirar por las cosas de Dios. Y en estos tiempos yo creo que más de algunos habrán sumado su tiempo con el Señor. Yo creo que si ustedes realmente le han recibido al Señor como su Señor y Salvador, en estos tiempos de la pandemia habrán orado un poquito más. Y ya sea por amor o por miedo. Amén. Y seguimos. Si no buscamos el carácter de Dios, es más posible y más fácil adquirir el carácter del mundo. Solamente hay dos formas: o buscar el carácter de Dios. Si no tiene el carácter de Dios, vas a tener el carácter del mundo, porque vivimos en el mundo. Así como la esposa de Lot, que no quería dejar donde vivía, ahí en Sodoma y Gomorra, tenía muchos planes. ¿Y cómo funciona eso? A veces estamos viendo la tele, y no es malo ver la tele si los puede controlar. Aunque sea la noticia, queremos enterarnos. Llega la hora de la oración y cuesta apagar la tele. A mí me cuesta, no sé a ustedes. Entonces hay que orar. Entonces hay que apagar la tele para orar, porque o si no te va a molestar. Eso, por ejemplo, tenés que decirle no al carácter del mundo para recibir el carácter de Dios. Porque orando, leyendo la Biblia, vas a ir adquiriendo el carácter de Dios. ¿Sí o no? Y ese es importante, porque en la Biblia nos habla también del carácter
de los hombres en los postreros días. Segunda de Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo 3, del 1 al 14 más o menos. Aquí nos describe el carácter en estos tiempos. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Le estaba hablando a Timoteo, Pablo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y aquí habla y de la manera que James y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hasta aquí vamos a dejar. Estos son el carácter, o sea, que de los hombres en los postreros días. Hay que mirar y examinarse. Vamos a examinarnos estos caracteres que citan aquí. ¿Cuál de ellos estamos practicando todavía? Y no voy a, si tú, a mí no me toca ninguno de esos, yo voy a decir que eres mentiroso. Porque a mí, si me descuido, casi todo se puede. Dice, vamos a ponerlo primero, amadores de sí mismos. ¿No nos toca? Yo creo que sí. Muchas veces somos queremos todo para nosotros y nada para el vecino. Ni aunque primero yo. A veces decimos, tengo que ayudar, pero al final a veces ayudamos también, gloria a Dios. Y estamos trabajando para el Señor, pero estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y cada día vamos a mejorar si buscamos el carácter de Dios. Eso, ahí es lo que quiero llegar. Todavía no somos perfectos. Si has ayudado en estos días a algunas personas que necesitas, y si tienes el carácter de Dios, mañana vas a querer ayudar otra vez. Y vas a quitar un poco de ti, vas a tocar un poco de tu cartera para ayudar a otros que necesitan más que tú. Eso, por ejemplo. A mí me toca eso. Yo no estoy bien en esta área. Debo abrir más la mano.
Y es el primero de esta lista. Y si leemos y nos ponemos a examinarnos, ¿qué tal estoy? Por ejemplo, el siguiente, avaro. ¿Soy avaricioso o no? Un poquito. Yo confieso que estoy intentando dejar ser avaro, pero cuesta adquirir el carácter de Dios. Hay que practicar, o si no se queda allí. Es que lo malo no quiere irse de nosotros. ¿Cómo estoy en esta área? Y ir practicando, examinarse cada día. Siguiente, así vamos a mirar y cada día nos vamos examinando. Este capítulo nos puede ayudar muchísimo. Compararnos con cómo estamos, blasfemos, desobedientes a los padres. Dice, yo ya no tengo padre. Yo tampoco tengo padre aquí en la tierra ahora. Pero el padre que tengo, si no tengo el corazón limpio, no oigo lo que me dice. Mi padre terrenal ya falleció. Ahora, mi Padre, que es el Señor, Dios Todopoderoso, si yo no tengo el corazón limpio, no escucho su voz. Tengo que buscarles. Tengo que ir donde está Él, en el lugar secreto a veces, para escuchar su voz. Si estoy en el ruido del mundo todo el día, no voy a poder escuchar la voz de mi Padre. Es más difícil. Si estoy peleando todo el día con mi esposa, no puedo escuchar a Dios. Si estoy peleando con mi hijo, si estoy discutiendo con la gente, no puedo escuchar a mi Padre. Y por lo tanto, soy desobediente. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Ahí quiero llegar. Sin afecto natural. ¿Ustedes qué entienden por sin afecto natural? Sin afecto natural. Yo creo que los desobedientes a los padres, por ejemplo, si tú desobedeces a tus padres, o no está falto de eso. Sin afecto natural también podemos mirar los que no se aman ni a sí mismos, los que se entregan a los vicios, por ejemplo. ¿Tiene afecto por ti mismo? Si te emborrachas y pierdes la cabeza, está hablando cosas, está falto en este área de tu vida. Si tú eres drogadicto, por ejemplo, eres sin afecto natural. No tiene afecto por lo que Dios te da. Dios nos ha dado muchas cosas que tenemos que cuidar. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos y nuestra propia vida.
que es muy importante. Dios nos ha dado nuestro cuerpo, por ejemplo, que vamos a rendir cuenta por ello. Y si estamos en este pecado sin afecto natural, llama la atención. Yo entiendo así si estás falto, ponte a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, y el Señor te va a ministrar personalmente y te va a abrir los ojos y el entendimiento, y podemos cambiar estas cosas de nuestras. Y bueno, vamos a ir terminando. Tendrán apariencia de piedad, dice. Pablo se refiere a los que dicen ser creyentes y aparentan piedad, pero no manifiestan el poder de Dios, no hay carácter de Dios en su vida. Entonces eso es, tendrán apariencia de piedad y no es piadoso. Eso también es uno de los caracteres de los postreros tiempos. Y resistir a la verdad también, que está en el 3, en el 8. Y hay una cosa: los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. En el último, nosotros sabemos que vamos a ser perseguidos. Los cristianos, va a llegar el día en que nos van a cerrar la iglesia y que va a ser más difícil reunirnos. Ahora, por ejemplo, un virus que no se ve, vino y nos cerró todas las iglesias en el mundo. Fácilmente. Y más adelante van a venir no solamente el virus, sino los que están en contra del carácter de Dios. También van a luchar contra nosotros para cerrar las iglesias, las puertas de la iglesia. Y tenemos que, este tiempo que ha pasado es una pequeña práctica del día postrero. ¿Estuviste orando en estos días? Entonces estuviste practicando para el día postrero. Porque va a venir otro tiempo más difícil y tenemos que volver a reunirnos como cuando los cristianos eran perseguidos. Pero de repente nos conviene también, porque en esos tiempos los cristianos eran más fieles. Porque solamente se reunían los fieles realmente, los que aman de todo corazón al Señor. Porque los que no aman al Señor, dice, el león está ahí afuera y me va a comer si salgo. Entonces no sale y no ora. Pero el que tiene un amor genuino al Señor dice: no me importa si muero, pero yo voy a ir a alabar al Señor. Y esos son los que van a ser, ¿qué dice? Van a ser testigos de Dios. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos hoy, Señor. Gracias, Señor, porque estamos faltos, Señor,